Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Recuerdo la noche en la que por primera vez dudé de ella, como si fuera ayer. Habíamos estado casados durante 5 años, 5 años marcados por risas, sueños y confianza. Confianza, ese hilo tan frágil, tan fácil de romper. Fue una pequeña cosa, realmente. Ella comenzó a llegar tarde a casa, sus explicaciones demasiado ensayadas. Su perfume, mezclado con un aroma que no era el mío, se aferraba a ella como una sombra culpable. Pregunté, y ella lo desestimó con una risa, diciendo que estaba siendo paranoico. Una noche, recibió un mensaje y vi la pantalla de su móvil iluminarse. El nombre Mark parpadeó brevemente. Cuando pregunté, su rostro se puso pálido, luego rojo, y estalló, diciendo que solo era un compañero de trabajo. Pero su voz temblaba como la de un niño asustado. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando ella regresó a casa esa noche, la noche en la que mis sospechas tomaron un giro oscuro. El sonido de sus llaves forcejeando en la puerta sonaba como una alarma en mi cabeza. Entró, envuelta en su elegante atuendo de oficina, pareciendo un poco demasiado compuesta. Otra noche tarde, pregunté, intentando sonar casual, pero podía oír el filo en mi propia voz. Ella sonrió, una curva forzada y cansada de sus labios. Sí, el proyecto Henderson me está matando. Ya sabes cómo es eso. Asentí, fingiendo creer. Nos sentamos a cenar tarde, principalmente en silencio. No podía dejar de pensar en el mensaje que había visto. Mark. Cada bocado que tomaba me sabía a nada, cada mirada que le robaba, pesada con preguntas no dichas. De repente, su teléfono vibró. Observé sus ojos parpadear con algo que no pude descifrar antes de que lo silenciara rápidamente. ¿Quién es?, me encontré preguntando. Solo, un correo del trabajo, respondió, pero sus dedos temblaron ligeramente al volver a colocar el teléfono. Quería creerle, ignorar las dudas roedoras en mi mente. Pero cuando nos fuimos a la cama, con su espalda distante vuelta hacia mí, me quedé despierto, mirando al techo, preguntándome. A la mañana siguiente, me levanté temprano, atormentado por la inquietud y la sospecha. Mientras ella se duchaba, no pude resistir más el impulso. Tomé su teléfono. Justo cuando lo hice, apareció un nuevo mensaje, ansioso por esta noche. Ayer fue increíble. M. Mi corazón se detuvo. Esto ya no era solo paranoia. Era real, tangible. Sentí un sudor frío brotar en mi frente. Necesitaba saber más. Ese día, salí temprano del trabajo, impulsado por un solo pensamiento, seguirla. Aparqué a una cuadra de su oficina a la hora en la que normalmente salía. La espera se me hizo eterna, cada segundo se estiraba tortuosamente. Luego, finalmente, la vi. No estaba sola. Un hombre, alto, con un paso confiado, se reía de algo que ella había dicho. Se subieron a un coche juntos. Su brazo encontró su camino demasiado cómodamente alrededor de su hombro. Lo seguí, con la mente acelerada, el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor frenético. Se detuvieron en un restaurante acogedor y aislado, del tipo al que solíamos ir cuando nos conocimos. Los observé desde el otro lado de la calle, mi mundo desmoronándose con cada gesto afectuoso que compartían, cada sonrisa que solía ser mía. Cuando salieron del restaurante, caminando juntos, perdidos en su propio mundo, una sensación de desesperación me envolvió. No podía moverme, no podía pensar. Me quedé allí, en mi coche, sintiendo que una parte de mí se marchitaba y moría. Debí haber perdido la noción del tiempo porque, cuando volví en mí, ya se habían ido. La calle estaba oscura, el restaurante cerrado. Conduje a casa en un aturdimiento, la imagen de ellos juntos grabada en mi mente. Al entrar en nuestra casa ahora demasiado tranquila, su ausencia era como un peso físico. Mi corazón dolía, no solo por la traición, sino por la pérdida de la vida que pensé que teníamos, el futuro que creía que era nuestro. Me senté solo en la oscuridad, esperando, preguntándome, ahogándome en un mar de dudas y dolor. Ella regresó a casa más tarde, su sonrisa desvanecida, sus ojos evitando los míos. ¿Cómo fue tu noche?, pregunté, con voz hueca. Bien, solo bien, respondió, pero su voz era distante, como si hablara desde un lugar lejano. Asentí,
Las mentiras colgando entre nosotros, pesadas y sofocantes. Quería enfrentarla, desatar la tormenta dentro de mí. Pero permanecí en silencio, las palabras atrapadas en una garganta apretada con pena. Esa noche, me di cuenta de que la verdad era solo el comienzo. El camino por delante era desconocido, traicionero. Pero sabía que tenía que enfrentarlo, para descubrir la realidad detrás de la fachada en la que habíamos estado viviendo. Mis sospechas confirmadas, pero mi corazón destrozado, me preparé para lo que estaba por venir. Los días se convirtieron en semanas. Su teléfono se transformó en una fortaleza, custodiada con una nueva contraseña. Las noches tardías en la oficina se hicieron rutina. Sentí que el abismo entre nosotros se ensanchaba, como una cima que no podía salvar. Uno de mis amigos, Jake, la vio una noche en un bar. No estaba sola, no, sino riendo íntimamente con alguien. No quería decírmelo, pero sintió que debía hacerlo. Solo pensé que debería saberlo. Amigo, dijo, sus ojos cargados de una lástima no pronunciada. La confronté. Peleamos, un choque de ira y negación. Ella me acusó de no confiar en ella, de asfixiarla con mis inseguridades. Quería creerla, aferrarme a las pajas de nuestra relación desmoronándose. Los días que siguieron fueron un borrón de normalidad fingida y tumulto interno. Cada mañana, nos despertábamos como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, el aire estaba denso con verdades no dichas. La observaba de cerca, anotando cada mensaje apresurado, cada sonrisa secreta que creía que no veía. Una tarde de martes, mientras rebuscaba en el ático algunos papeles antiguos, tropecé con un montón de álbumes de fotos. Cada álbum era una crónica de nuestra vida juntos, llena de recuerdos de tiempos mejores y más felices. Al hojearlos, un sentido de melancolía me envolvió. Fue entonces cuando noté algo extraño, un pequeño compartimento oculto al fondo del estante. Curioso, metí la mano y encontré un teléfono secundario. Mi corazón latía con fuerza al encenderlo. Estaba protegido por un código, pero impulsado por una corazonada desesperada, tecleé su fecha de nacimiento. Se abrió con un clic. Los mensajes que encontré eran como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas, conversaciones íntimas, planes de citas, todos con M. Esa noche cuando ella llegó a casa, mi mente era un torbellino de ira y desesperación. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Ella me miró, un destello de miedo cruzó su rostro. ¿De qué? Su intento de inocencia era casi convincente. Sé de Mark, dije, observándola atentamente. Se congeló, luego soltó una risa temblorosa. Mark. ¿Quién es Mark? Intentó desviar. No te hagas la tonta, exploté, el dolor y la ira desbordándose. He visto los mensajes, Sarah. Su rostro se desmoronó, la fachada se rompió. Yo, puedo explicarlo, tartamudeó, lágrimas comenzando a formarse. ¿Explicar? ¿Cómo puedes explicar la traición? Mi voz se elevó, un crescendo de confianza rota. Ella comenzó a llorar, sus palabras un revoltijo de excusas y súplicas. Pero ya no podía escuchar más. La mujer que amaba, la mujer en quien confiaba, era una extraña ante mí. Los días siguientes fueron un tormento. No podía comer, no podía dormir. Mi trabajo sufrió, mi mundo se redujo a las constantes y atormentadoras imágenes de su infidelidad. Me confié con Jake, mi amigo más cercano, durante unas copas en un bar tenue. Simplemente ya no sé qué hacer, admití, el peso de mi tristeza pesado en mi voz. Jake, siempre pragmático, sugirió que confrontara a Mark. Averigua quién es realmente este tipo, dijo con un filo de acero en su voz. La idea echó raíces. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar al hombre que había invadido mi vida. Empecé a vigilarla más de cerca, esperando una oportunidad. Llegó un jueves. Mencionó un evento de trabajo esa noche, algo a lo que tenía que asistir sola. Sabía que era una mentira. Cuando se fue, vestida con un poco demasiado cuidado, esperé unos minutos y luego la seguí. Mi corazón latía aceleradamente mientras seguía su coche hasta un restaurante de alta gama en el centro. La observé desde la distancia mientras se encontraba con Mark, ambos acogedores y riendo mientras entraban. Tomando una respiración profunda, me acerqué al restaurante. La anfitriona levantó la vista cuando entré, una pregunta en sus ojos. Estoy aquí para encontrarme con un amigo, dije, escaneando la sala hasta que los encontré.
Mientras caminaba hacia su mesa, cada paso se sentía como avanzar a través de arenas movedizas. Todavía no me habían visto, absortos en su propio mundo privado. Sarah, dije, mi voz más alta de lo que pretendía. Ambos se voltearon, el choque escrito en sus rostros. Mark, un tipo alto y elegante con una sonrisa demasiado perfecta, me miró de Sarah a mí, sus ojos se entrecerraron. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz serena. Soy su esposo, dije, las palabras como fragmentos de vidrio en mi boca. La confrontación fue acalorada, acusaciones y negaciones lanzadas como golpes. La gente miraba, los susurros revoloteaban a nuestro alrededor como buitres. Finalmente, los dejé allí, sus protestas y disculpas desvaneciéndose detrás de mí. El aire nocturno estaba frío contra mi rostro sonrojado. Me sentí expuesto, crudo, mi dolor en exhibición pública. La tormenta que se había acumulado dentro de mí había estallado, dejando a su paso un paisaje de confusión y desolación. Conduje a casa en un aturdimiento, mi mente dando vueltas. La casa estaba oscura y vacía cuando llegué. Se sentía como un mausoleo, una tumba para todo el amor y la confianza que había muerto. Me senté en el silencio, solo con mis pensamientos, la tormenta aún rugiendo. No podía dejarlo pasar. La semilla de la sospecha se había arraigado profundamente dentro de mí. Así que hice algo que nunca pensé que haría. La seguí una noche. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, un tambor de miedo y anticipación. Los vi juntos, a ella y a ese desconocido, riendo justo como solía reírse conmigo. Entraron a un hotel, y esa imagen se quemó en mi memoria, una cicatriz imborrable. La confronté de nuevo, esta vez con la verdad. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor antes de que ella hablara. Lo siento, susurró. Nunca quise lastimarte. Sus palabras, destinadas a consolar, se sentían como puñaladas. En la estela de esa confrontación desastrosa, la casa se sentía aún más como una prisión, las paredes resonando con los restos de nuestros votos rotos. Al día siguiente, ella no volvió a casa. Las llamadas fueron directamente al buzón de voz, los mensajes quedaron sin respuesta. Su ausencia era un agujero enorme, una pregunta sin fin que me consumía. No podía quedarme inmóvil, no podía dejar que las preguntas sin respuesta me royeran. Decidí visitar el lugar de trabajo de Mark, una agencia de publicidad elegante en el centro. Mi corazón era un tambor palpitante mientras caminaba a través de esas puertas de vidrio, cada paso impulsado por una mezcla de temor y determinación. En la recepción, pedí ver a Mark bajo la fachada de un cliente potencial. La recepcionista, una joven de ojos agudos, me miró con sospecha pero hizo la llamada. Unos minutos tensos después, Mark apareció. Su expresión era una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente, una vez que estuvimos en la privacidad de una sala de juntas. Quiero saber qué pasa entre tú y mi esposa, exigí, intentando mantener mi voz firme. Mark se recostó en su silla, la imagen de la arrogancia. Eso es entre ella y yo. Deberías hablar con tu esposa, no conmigo. Su desdén me enfureció, pero mantuve la compostura. Ella es mi esposa, Mark. Estás destruyendo un matrimonio. Él sonrió con desdén, un gesto frío y sin humor. Quizás tu matrimonio ya estaba destruido antes de que yo entrara en escena. ¿Alguna vez pensaste en eso? Sus palabras golpearon como una bofetada. Me levanté, los puños apretados, la habitación girando con una mezcla de furia y desesperación. Pero entonces, algo cambió en la expresión de Mark, una mirada fugaz de culpa que rápidamente ocultó. No conoces toda la historia, dijo, su voz ahora más suave. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi enojo mezclado con confusión. Mark suspiró, mirando por la ventana. Mira, puede que haya cruzado una línea, pero, tu esposa, ha estado infeliz durante mucho tiempo. Sus palabras fueron un golpe al estómago. ¿Infeliz? ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué había elegido este engaño? Háblale, continuó Mark, levantándose. Necesitas escucharlo de ella. Salí de la agencia aturdido, mis pensamientos un torbellino. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde encontrarlas. Conduje a la casa de su hermana, sospechando que podría haber buscado refugio allí. Su hermana, Elisa, abrió la puerta, su rostro marcado por la preocupación. Está aquí, pero está hecha un desastre, me advirtió antes de guiarme.
Sara estaba sentada en la mesa de la cocina, su rostro pálido, sus ojos rojos de llorar. La vista de ella, tan vulnerable, tan rota, tiró de algo profundo dentro de mí. ¿Por qué, Sara? Fue todo lo que pude manejar, mi voz apenas un susurro. Ella levantó la vista, sus labios temblando. Nunca quise lastimarte, comenzó, su voz un susurro roto. Me sentía tan sola, tan atrapada en nuestra vida. Me perdí a mí misma, y Mark, él era solo una escapatoria. Su confesión fue una tormenta para la que no estaba preparado. Palabras y emociones chocaban, revelaciones que sacudieron los mismos cimientos de lo que creía que era nuestra vida. ¿Pero por qué no hablaste conmigo?, pregunté, mi corazón doliendo con cada palabra. Pensé que podía manejarlo. Pensé que pasaría. Pero una cosa llevó a la otra y... Su voz se desvaneció, perdida en un mar de lágrimas y arrepentimiento. La habitación se llenó con un silencio pesado, el aire espeso con palabras que no podíamos expresar. Me senté, el peso de nuestra realidad fracturada presionando sobre mí. Hablamos durante horas, desempacando años de miedos no dichos y resentimientos ocultos. Al salir de la casa de su hermana, la noche era oscura, las estrellas ocultas detrás de las nubes. La verdad estaba al descubierto, cruda y dolorosa. Pero era solo el comienzo. El camino hacia la curación, hacia el perdón, o quizás hacia un final, era incierto, envuelto en la niebla del dolor y la traición. Conduje a casa, las carreteras vacías, mi mente un laberinto de emociones encontradas. La verdad había sido revelada, pero dejó atrás un rastro de preguntas, de dudas sobre el futuro y lo que nos deparaba. La tormenta dentro de mí rugía, un torbellino de angustia e indecisión, mientras navegaba por los caminos oscuros que llevaban a un mañana incierto. Habíamos firmado un acuerdo prenupcial, un contrato matrimonial. Solo una formalidad, habíamos dicho entonces. Ahora, era un documento de derrota. Nuestro acuerdo había sido claro, la infidelidad tendría consecuencias legales. Ella me rogó que reconsiderara, que pensara en lo que tuvimos, en el amor que una vez existió. Pero, ¿qué es el amor? ¿Cuándo está entrelazado con la traición? Me reuní con mi abogada, una mujer de rostro severo que hablaba en tonos firmes y concisos. Tenemos un caso sólido, dijo. Yo solo me sentía vacío. Los procedimientos legales comenzaron. La sala del tribunal era fría, estéril. Ella parecía más pequeña de alguna manera, sus ojos llenos de lágrimas que no podía descifrar. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla de emociones, tristeza, arrepentimiento y un sentido inquietante de pérdida. Nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas, nuestras interacciones vacías y tensas. El silencio era un recordatorio constante del abismo que se había abierto entre nosotros. Me sumergí en el trabajo, intentando escapar del tumulto en casa. Pero la distracción era temporal. Cada noche, regresaba a la cruda realidad de nuestro matrimonio fracturado. Una tarde, mientras hojeaba algunos documentos antiguos en mi estudio, me topé con nuestro contrato de matrimonio. La elegante caligrafía, las promesas que habíamos hecho, parecían un documento de otra vida. Pasé los dedos por las palabras, cada voto un recordatorio claro de cuánto nos habíamos alejado. Justo entonces, Sara entró. Necesitamos hablar, dijo, su voz temblorosa. Sostenía un sobre en su mano, que me entregó con una mirada resignada. Lo abrí para encontrar papeles legales, una solicitud de acuerdo de separación. Mi corazón se hundió. La formalidad del documento, las palabras clínicas que detallaban el fin de nuestra unión, era chocante. ¿Por qué? Fue todo lo que pude articular, mi voz ahogada por la emoción. Sara se sentó, luciendo cansada. No puedo vivir en este limbo, atrapada en la culpa y la tristeza. Creo que necesitamos tiempo aparte, para aclarar las cosas. Sus palabras, aunque calmadas, enviaron olas de pánico a través de mí. ¿Es realmente esto lo que quieres? Ya no sé lo que quiero, confesó ella, sus ojos llenos de lágrimas. Pero esto no es vivir. Solo nos estamos haciendo más daño. Leí los papeles, cada cláusula un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. La ira, el dolor y la incredulidad se agitaban dentro de mí. Pero en medio del tumulto, había una pequeña y tenue voz de razón. Quizás tenía razón. Quizás una separación era la única manera de encontrar algo de claridad. Pasamos la noche hablando, realmente hablando por primera vez en años. Viejos agravios salieron a la luz,
Se hicieron disculpas, pero el abismo permanecía. Para la mañana, habíamos alcanzado un acuerdo tácito. Procederíamos con la separación, dándonos espacio para sanar y contemplar nuestro futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los abogados fueron consultados, los activos divididos y los arreglos de vivienda hechos. Encontré un pequeño apartamento cerca del trabajo, un lugar austero e impersonal que reflejaba el estado de mi vida. El día que me mudé, Sarah me ayudó a empacar mis cosas. Trabajamos en silencio, el aire pesado con palabras no dichas. Mientras cargaba la última caja en mi coche, ella habló. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Nunca quise que llegáramos a esto. La miré, los contornos familiares de su rostro ahora grabados con tristeza y arrepentimiento. Lo sé, respondí, mi propia voz espesa de emoción. Solo desearía que pudiéramos haber arreglado las cosas antes de que llegaran tan lejos. Nos quedamos allí, en la puerta de la casa que habíamos construido juntos, ahora solo una casa llena de recuerdos y fantasmas de un pasado más feliz. La finalidad del momento era abrumadora. Al alejarme, no pude evitar mirar hacia atrás a la casa, el lugar que había sido mi hogar, mi santuario. Ahora, era solo un símbolo de todo lo que se había perdido. El contrato de nuestro matrimonio, una vez sagrado, ahora roto, al igual que los votos que una vez habíamos hecho tan fervientemente. Acomodarme en mi nuevo apartamento fue como navegar por una tierra extranjera. Las paredes estaban desnudas, los espacios vacíos, un fuerte contraste con la sensación cálida y habitada de mi antiguo hogar. Las noches eran lo más difícil, el silencio opresivo, mis pensamientos implacables. A medida que los días se convertían en semanas, me encontré en una encrucijada. La tormenta inicial de dolor y traición se había asentado en un dolor sordo, un recordatorio constante de mi nueva realidad. Sin embargo, había un creciente sentido de libertad, una oportunidad para redescubrir quién era fuera de mi matrimonio fallido. Empecé a salir, explorando la ciudad, probando nuevas actividades. Me uní a un gimnasio, comencé a asistir a un club de lectura local, incluso me puse a pintar, algo que siempre había querido probar. Lentamente, estaba armando una nueva vida, llenando el vacío dejado por la ausencia de Sarah con experiencias y nuevos conocidos. Sin embargo, en medio de la independencia recién encontrada, había una corriente subterránea de inquietud. La separación, que se suponía era un tiempo de reflexión, se estaba convirtiendo rápidamente en un abismo demasiado ancho para cruzar. Las llamadas con Sarah eran educadas, pero distantes. Éramos como extraños, incómodos e inseguros el uno con el otro. Una tarde de otoño, mientras volvía a casa de una clase de pintura, sonó mi teléfono. Era Jack, su voz urgente. Oye, ¿has hablado con Sarah recientemente? Hay algo que necesitas saber, dijo, con un tono de preocupación en su voz. No, ¿qué pasa?, pregunté, mi corazón comenzando a latir aceleradamente. Es sobre Mark. No es quien crees que es. He estado investigando, respondió Jack, las palabras saliendo atropelladas. Me detuve en seco, mi mente dando vueltas. ¿Qué quieres decir? Las siguientes palabras de Jack fueron como un martillo neumático, destrozando la frágil apariencia de paz que había construido. El pasado de Mark, sus intenciones, la verdad sobre su involucramiento con Sarah, todo no era como parecía. Mientras estaba allí parado, el viento frío mordiendo mi piel, una nueva tormenta comenzó a gestarse, una que amenazaba con trastocar todo de nuevo. El contrato roto de mi matrimonio era solo el comienzo. El camino por delante estaba plagado de revelaciones y decisiones, cada paso me llevaba más lejos hacia lo desconocido. El divorcio se finalizó. El acuerdo fue a mi favor, pero ¿qué importaba? El dinero no puede reparar un corazón roto. Nuestra casa, que una vez estuvo llena de risas y sueños, ahora resonaba con los fantasmas de nuestro pasado. A menudo pienso en aquellos años felices, preguntándome dónde perdimos el camino. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas cicatrices siguen siendo sensibles al tacto. Al final, aprendí que el amor es frágil, la confianza aún más. Avanzo, un paso a la vez, con la esperanza de encontrar la confianza de nuevo algún día. No solo en alguien más, sino en mí mismo, para darle a mi corazón otra oportunidad de amar, de vivir, a pesar de los riesgos. Y así, la vida continúa, con sus giros y vueltas, enseñándome que incluso en la traición, hay una lección que aprender,
una fortaleza que ganar. Mis sospechas se confirmaron, pero tal vez, solo tal vez, encontraré la manera de reconstruir, de confiar, de amar de nuevo. Las palabras de Jack resonaban en mi mente mientras corría de regreso a mi apartamento, la revelación sobre Mark encendiendo un torbellino de pensamientos. Él tiene un historial de esto, amigo. Se aprovecha de mujeres vulnerables, consigue lo que quiere y luego desaparece. Tengo pruebas, había dicho Jack, prometiendo enviar los detalles. De vuelta en mi lugar, caminaba inquieto, esperando el correo prometido de Jack. Cuando finalmente llegó, devoré el contenido. Fotos, textos e incluso declaraciones de otras mujeres. El pasado de Mark era un rastro sórdido de engaño y manipulación. La realización de que Sarah podría ser su última víctima retorcía mis entrañas con un cóctel de furia y miedo. Sabía que tenía que enfrentarla, pero la idea de verla, de reabrir heridas apenas cicatrizadas, era desalentadora. Después de un agonizante debate interno, decidí encontrarla al día siguiente en nuestra cafetería favorita, un territorio neutral para lo que anticipaba sería un enfrentamiento emocional. La mañana estaba gris y nublada, reflejando la agitación dentro de mí. Llegué temprano, aferrándome a las impresiones de Jack como un salvavidas. Cuando Sarah entró, su rostro se iluminó al verme, mi corazón se apretó. Se veía frágil, casi etérea, tan alejada del caos de nuestra situación actual. Después de intercambios iniciales incómodos, me sumergí de lleno. Sarah, necesitamos hablar sobre Mark, dije, con voz firme. Su expresión cambió de sorpresa a cautela. ¿Qué pasa con él? Le entregué los papeles, observando su rostro mientras escaneaba las pruebas condenatorias. Choque, incredulidad y luego miedo pasaron por sus rasgos. Esto no puede ser verdad, susurró, mirándome, sus ojos buscando algún tipo de negación. Pero lo es, respondí suavemente. Él te ha estado engañando, a nosotros. No puedo creerlo tampoco, pero tenemos que enfrentar esto. Lágrimas brotaron en sus ojos. Me siento tan estúpida, murmuró, su voz quebrándose. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo las suyas con las mías, la conexión a la vez familiar y extraña. No eres estúpida, Sarah. Él es el culpable, no tú. Hablamos durante horas, reconstruyendo la red engañosa de Mark y cómo nos había atrapado a ambos. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor, pero estábamos en nuestra propia burbuja, navegando por un mar de traición y dolor. Al despedirnos, una comprensión tentativa se suspendía entre nosotros. Seguíamos separados, aún rotos, pero había un vínculo recién descubierto en nuestra victimización compartida y al enfrentar la verdad sobre Mark. En las semanas siguientes, la vida adquirió una calidad surrealista. Sarah y yo nos unimos, enfrentando a Mark y eventualmente viéndolo enfrentar las repercusiones de sus actos. Fue una pequeña victoria, pero se sentía hueca. El daño que había infligido era profundo, reabriendo preguntas sobre la confianza, el amor y nuestro futuro. Una tarde, mientras el otoño se profundizaba y las hojas se tornaban de un naranja ardiente, Sarah y yo nos encontramos de nuevo en el parque donde solíamos caminar de la mano. El aire era fresco, llevando la promesa del invierno. ¿Hacia dónde vamos desde aquí?, preguntó ella, mirando hacia el lago, donde el reflejo de la puesta del sol bailaba sobre la superficie ondulante. Reflexioné sobre su pregunta, la miríada de emociones girando dentro de mí. No lo sé, Sarah. Todavía estoy dolido, aún enfadado. Pero también te echo de menos, a la antigua tú, al nosotros antes de todo esto. Ella asintió, su mirada todavía fija en el horizonte. Yo también echo de menos a nosotros. Pero ya no soy la misma persona. Nada de esto puede deshacerse. Sus palabras sonaban verdaderas. La prueba nos había cambiado a ambos, quizás irrevocablemente. Nos paramos lado a lado en un silencio cómodo, perdidos en nuestros pensamientos. A medida que el cielo se oscurecía y las primeras estrellas aparecían, sabíamos que el camino por delante era nuestro para tomar, juntos o separados. Las secuelas del engaño de Mark, el contrato roto de nuestro matrimonio, nos habían puesto en caminos que nunca esperamos recorrer. Nuestra historia, como la vida, no tenía una conclusión ordenada. Era un mosaico de experiencias, algunas dolorosas, algunas alegres, cada una moldeándonos de maneras que aún no podíamos entender completamente. Mientras volvíamos a caminar por el parque, las hojas caídas crujían bajo nuestros pies, una sensación de aceptación agridulce se asentaba dentro de mí.
Cualquiera que fuera el futuro, era un camino que tendría que recorrer, un día a la vez, cada paso una historia en sí misma.